Buenas tardes, como ya han avisado ahora, la charla que les quiero compartir se llama El hombre like. No tiene nada que ver con la dieta ni nada de esas cosas, sino con el estilo de vida, eh, sobre todo las raíces que han generado un estilo de vida determinado actualmente en algunas personas, o en muchos de nosotros quizás. Probablemente la mayoría conozcan lo que es una leyenda negra. Ok, es un mito, digamos, es una leyenda, es una invención que se crea en determinado momento para desacreditar a cierta realidad. Pero, así como en concreto, muchas veces hemos leído estos libros de leyendas negras de la iglesia y todas estas cosas que tergiversan de alguna forma la mirada histórica, la visión histórica de las cosas y nos presentan una realidad un poco distorsionada. Así como hay estas leyendas negras, también hay leyendas blancas, es decir, se crea una suerte de mitología positiva en torno a ciertas cosas, en torno a ciertas realidades, para mitificarlas y volverlas perfectas, lindas, sublimes y hacia las que hay que tender. Un ejemplo muy típico es la del Che Guevara. Probablemente alguno de los chicos de acá alguna vez ha tenido su polo del Che Guevara, etc. Y no sepan qué es lo que he pensado decir el Che Guevara. Para empezar, el Che Guevara se moriría otra vez si viera pues que su cara está en un merchandising, ¿no? Pero más allá de eso, se crea toda una visión media romántica, medio utópica de un hombre que es medio liberal, no se sabe bien qué es, pero el Che Guevara es lo máximo y listo. De lo que yo les quiero hablar ahora es de un momento muy concreto de la historia que tiene mucho que ver con lo que vamos a discutir al final del Hombre Like, que es la Revolución Francesa. El 14 de julio de 1789, no los voy a aburrir con muchos datos, no se preocupen, ocurrió la toma de la Bastilla. La Bastilla era esta cárcel pues, en el centro de París, muy simbólica, muy representativa del poder real, y supuestamente estaba llena de enemigos del rey, ¿no? Y por eso los agitadores, digamos, los revolucionarios, los jacobinos, los girondinos, todos estos clubes, asaltan la Bastilla, rescatan a estos prisioneros políticos y la incendian, ¿no? Y la tratan de destruir. Resulta que en la Bastilla solamente había 5 presos comunes y 2 loquitos, ¿no? No había ningún enemigo del rey. Entonces, este tema de la Bastilla es todo un tema que ya está medio mitificado en vistas a lo que viene después, que es toda la visión libertaria de las luces y de la revolución como esta leyenda blanca de la que les hablaba, ¿no? Como que es el ideal, como que es la panacea, lo máximo. Hay que, siendo justos, digamos, históricamente, de la Revolución Francesa surgen ciertas cosas muy valiosas para el futuro de la sociedad. Los códigos de leyes, se establecen principios de educación universal, los sistemas administrativos estatales, se remodeló, digamos, la República como una nueva institución y que desplaza a lo que se conocía como el antiguo régimen, que es la monarquía, ¿no? La República reemplaza lo nuevo, que es la República, reemplaza al antiguo orden, a lo viejo, que es la monarquía. Y ello estableció algo que ciertamente es muy valioso, que es una visión de la igualdad del hombre, ¿no? La Revolución Francesa tenía 3 principios: la igualdad, la fraternidad y la libertad. La igualdad es un principio, incluso antropológicamente, muy importante y muy cierto. Los otros 2 principios ciertamente también son muy valiosos y muy verdaderos, pero hay uno de estos principios, que es al que me quiero dedicar ahora en especial, que ha sido tergiversado a lo largo del tiempo, que ha sido utilizado y mal utilizado. Entonces, volviendo al tema de la mitología de esta creación de una realidad idílica, perfecta, a partir de la Revolución Francesa, tenemos que muchos ensayistas y muchos historiadores, sobre todo la historiografía ha tratado mucho, desde prácticamente el final de la Revolución Francesa hasta nuestros días, incluso en diferentes versiones, han hablado de la Revolución Francesa como el momento, el giro, digamos, importante, el momento más brillante, más luminoso, el punto de inflexión en el que se termina lo anterior, que era la Edad Media, la Edad Oscura, como se le conocía, o como se le conoció después, para entrar a la época de las luces. Entonces, aquí hay un principio que es
falaz, digamos, porque ya está de alguna manera adjetivando dos realidades a partir de criterios ideológicos, y que nos pone un poquito ya en atención. Alexis de Tocqueville, que es un pensador francés que se fue a vivir a Estados Unidos, y mucho de su trabajo se realizó allí, tiene un libro muy interesante que se llama Democracia en América. Al final de justamente este libro, compara la diferencia del viejo orden. Recordemos, la Revolución Francesa marca un hito en el que se separa el viejo orden, la monarquía, y el nuevo orden, la república, y los compara como si fueran dos humanidades distintas, ¿no? Él habla de que hay una ruptura muy fuerte. Y algo análogo a lo que categoriza Tocqueville en su libro ocurre con la mentalidad más o menos de la gente, o sea, la idiosincrasia que está en el aire, digamos, ¿no? El feeling que tiene la gente, que es lo anterior, salvo que tengan pues cierta formación o en la fe o en la historia o en lo que sea, más o menos lo que se cree es que lo pasado fue algo medio oscuro, algo medio que no se sabe bien qué es, y lo nuevo es la época de la razón y de la llegada de nuevos bríos. ¿Cuál es el punto al que el meollo, digamos, de lo que quiero hablarles y que se relaciona ya con el tema que vamos a ver, que es el del hombre light? Y es el de la formación de la democracia, de las nuevas democracias, no las democracias romanas, que es otro tema, sino las democracias según cómo se entiende a partir de la Revolución Francesa. Estas nuevas democracias generan dos cosas. En primer lugar, la disolución de los vínculos de larga data, de mucho tiempo, de muchos siglos, la disolución de los vínculos sociales que desaparecen y que son reemplazados por la libertad de cada individuo. Antes, la sociedad funcionaba a través de los vínculos comunitarios. Las sociedades funcionaban, no por inercia, pero funcionaban, digamos, en vistas a una aproximación comunitaria. A partir de este momento, esos vínculos antiguos entre el señor feudal y las personas que trabajaban en los feudos o en los pueblos, etcétera, empiezan a disolverse, a debilitarse y empiezan a ser reemplazados por el consenso social. Es decir, ahora las personas solo están comprometidas a hacer aquello que ellos desean, a lo que ellos, por su libertad individual, se comprometen. Antes, si yo vivía en la ciudad o en el feudo tal o en lo que sea tal, en cualquier tipo de unidad urbana, y me tocaba ir a la guerra porque venían a atacarnos, por ser yo parte de esa comunidad, tenía que ir a la guerra. Si había una sequía o había una helada o había tiempo de cosecha y tocaba ir a trabajar la tierra común, la tierra del Señor, lo hacía porque tocaba, porque parte de mis vínculos sociales me exigían eso. A nuestra mentalidad actual eso puede parecer medio injusto, ¿no? Uno dice, oye, pero ¿por qué voy a tener que ir a trabajar la tierra de otro? ¿Por qué si todos van, yo también? O sea, ¿no? Podría parecernos medio injusto, pero el punto al que voy, que es, bueno, nunca hay que juzgar la historia además con ojos de otros tiempos, al punto al que quiero ir es que había una serie de obligaciones sociales, ¿no es cierto?, que no dependían de que yo quisiera o no quisiera cumplirlas. Eran unas obligaciones sociales universales que estaban dadas y nadie las discutía. Una vez que ocurre este momento de quiebre de la Revolución Francesa y de toda la implicancia filosófica e ideológica que trae, se rompen estos vínculos y ¿qué es lo que queda? El contrato social. Es decir, negociemos, firmemos, hagamos ya a mí me parece que tú, rey, me puedes proteger en tu muralla, entonces ya yo te tributo tanto, estoy de acuerdo. No estoy muy de acuerdo con esta cuestión, entonces no creo que seas de origen divino, entonces eso no te atraco. Al obispo le voy a dar tanto, pero no diezmo, sino simplemente... Y así, empieza a transformarse el orden social a partir de lo que el hombre desea comprometerse. Esto tiene toda una serie de cosas muy positivas, evidentemente, no las descarto todas, pero tiene unas consecuencias antropológicas muy fuertes. Tenemos un hombre que pasa de una visión teocéntrica comunitaria, para ponerlo de alguna manera, es decir, en la que el centro es Dios y a partir de eso se ordena la comunidad social, y él es parte de eso, que tiene su lado positivo como sus cosas que pueden ser mejorables,
y se pasa a una visión antropocéntrica individualista. Es decir, el centro de la realidad no es Dios, sino es el hombre, y no es el hombre como conjunto, sino es el hombre yo como individuo. Y esto empieza a crecer. Sustentar una ética con unos principios tan endebles como los que ya estamos viendo es bien complicado, ¿no? Que es lo que vamos a ir viendo casi al final de esta pequeña exposición. La primera consecuencia en analizar es la consolidación, en el Renacimiento sobre todo, que viene con toda esta carga, y ya sobre todo en el siglo XIX empieza a consolidarse toda esta carga, estas consecuencias antropológicas en ideas, de un pragmatismo utilitario, buscar hacer las cosas por su practicidad y no en orden al bien que puedan conducir, sino en orden a que sea lo más práctico, lo más sencillo, lo más eficiente, etc. Entonces lo que buscan es, lo que empieza a generarse es este pragmatismo utilitario que deja un poco de lado la ética y todo compromiso social. Entonces la medida de la acción del hombre ya no es la búsqueda del bien y el rechazo al mal, sino qué me conviene, qué es más fácil, qué puedo hacer y, evidentemente, que no haya consecuencias negativas para mí. Es decir, si me puedo robar tal o cual cosa y nadie se va a dar cuenta y me sirve, bueno, vale. Estoy simplificando, evidentemente, ¿no? Nadie escribió esto así porque sería un poco absurdo, pero es un poco el trasfondo que hay en este pragmatismo utilitario que se va fortaleciendo mucho. Incluso en esta época ilustrada en que las comunidades ya no son las que rigen los destinos de los hombres, en las mismas familias, el padre y la madre ya no son una autoridad. Pierden gran parte de la autoridad que tienen y se vuelven iguales con sus hijos. Evidentemente no es que no van a jugar con los hijitos, o sea, como si fueran niños, pero el principio de autoridad del pater familias que venía desde siempre, digamos, desde toda la historia de la humanidad, empieza a disolverse. Entonces ya no existe esa conciencia tan clara de que el padre y la madre son las cabezas de la familia, sino, como es democracia, como todos somos iguales, los niños también pues son iguales, ¿no? Entonces hay un poco una especie de... se empieza a suavizar todo, ¿no? Como que el compromiso y el nivel de responsabilidad empieza a volverse mucho más light. Se desarrollan muchas teorías filosóficas y políticas en torno al pragmatismo, al individualismo, a la prescindencia de los valores superiores. Tenemos muchos movimientos, como el pragmatismo inglés, al que ya me he referido, la Escuela de Frankfurt, las teorías del superhombre de Nietzsche, también todo esto es un poco consecuencia de eso. Más tarde el desconstructivismo posmoderno, y la concentración pasa a estar nuevamente en el individuo, sus necesidades y su capacidad para alcanzar y satisfacer esas necesidades. Entonces, todo este movimiento desde el siglo XVIII, desde comienzos del siglo, digamos, desde la Revolución Francesa, hay rastros antes, pero digamos, desde este momento clave hasta prácticamente inicios del siglo XX, y en el siglo XXI, bueno, perdón, y en todo el siglo XX más aún, hay una concentración y un movimiento muy fuerte hacia el individuo, la importancia del individuo y su libertad, que es el tema álgido, digamos, del tema, es la comprensión de la libertad. El bien absoluto, el bien del hombre y el bien de la humanidad y el bien de la sociedad y el bien es la libertad, mi libre albedrío, que yo pueda hacer lo que a mí me plazca, ¿no? Hoy en día las comunicaciones han alcanzado niveles muy sorprendentes de volumen y de velocidad. Prácticamente cualquier tipo de información puede trasladarse a lo largo del mundo en segundos, desde texto hasta video con sonido en HD. Todo puedes tenerlo, ocurrió en Australia y lo puedes tener acá 5 segundos después. Y de alguna manera esto genera que los vínculos de las sociedades nuevamente empiecen a tomar preponderancia, ¿no? Porque ya no estoy en una aldea o no estoy en un país que necesita 6 meses para que llegue una carta de un lado al otro, sino que en cuestión de segundos tengo la información que necesito. Entonces eso de alguna manera, esta globalización empieza a generar unos nuevos tipos de vínculos en la sociedad. Sin embargo, hay un dicho gringo, un dicho en inglés en Estados Unidos muy curioso que es, para los que entiendan inglés, fools with tools are still fools. O sea, traduciendo, tontos con herramientas siguen siendo unos tontos, ¿no? ¿Qué significa esto? Que a pesar de que tengamos todos estos medios de comunicación y todas estas
posibilidades tecnológicas, eso no implica necesariamente que se vaya a generar un cambio positivo o algo que vaya a renovar, digamos, los vínculos y la estrechez y fortalecer los vínculos sociales, ¿no? Se han presentado muchas propuestas y alternativas de gente que se ha dado cuenta de que ha pasado esto, ¿no? O sea, no es que esta es la charla que nadie había descubierto que se habían debilitado los vínculos sociales. Sí, mucha gente se había dado cuenta. Tenemos a un filósofo medio científico también inglés que se llama Thomas Hobbes, que escribió varios libros. Uno de ellos es el Leviatán, un Leviatán político, que habla de que el hombre es el lobo del hombre. Lo que más o menos en resumen dice es que el hombre es el lobo del hombre, cada uno está en su nota, y el Leviatán, o sea, que es un monstruo. El Leviatán tiene que ser el Estado que agarre y les tire chicote y palo, pues, para que se porten bien, ¿no? Si no, el hombre se va a destruir entre ellos. Después, en el siglo XX, tenemos los nacionalismos y los comunismos, que en los dos espectros, digamos, en toda la gama de espectros, tienen un mismo trasfondo, que es el individuo, la persona, no es lo importante, sino el mecanismo, o la nación, o el comunismo, pues, también, ¿no? O sea, el hombre se vuelve un mero instrumento de toda la maquinaria social. Luego tenemos unos colectivismos light en los 60, 70 con el tema de los hippies, después en los 80 con los yuppies, los baby boomers, o sea, todos estos colectivismos, estos grupitos chiquitos de gente que los unía un poco los unía un poco la ligereza de la vida. También habla un poco de eso, ¿no? La necesidad de vincularnos, pero sin sólidos vínculos sociales, ¿no? Como he dicho, estas nuevas democracias, y hago la diferencia de las nuevas democracias porque es muy importante con respecto a las democracias romanas, portan muchísimos beneficios a la sociedad. Yo no digo que hay que destruir la democracia, que es la peor invención del hombre, pero sí que hay que ser muy cautos y estar muy atentos a las consecuencias que la democracia trae. Ya hay muchísimos hechos terribles de la historia, incluso de la historia más reciente. Todo este tema de las crisis de especulación económica que han tirado a las bolsas y a los bancos de inversión, etcétera, en Estados Unidos en el 2008, la destrucción medioambiental, todo el tema de la contaminación de estas centrales nucleares que se destruyen, o los barcos que botan petróleo, etcétera, todas estas cosas nos dan cuenta de la importancia de entender la raíz del problema, que es, mientras no haya una conciencia sólida, mientras no haya, no voy a adelantarme al final de la charla, pero mientras no haya algo que nos una sólidamente, que comprometa al ser humano sólidamente con su entorno, consigo mismo, con algo que lo supere y entre sus congéneres, no va a ser posible una dinámica social buena, ¿no? Adecuada. En la democracia, la experiencia de libertad tiene que aprender a ser rectamente entendida. Implica esa comprensión del hombre de su propia misión, de su propio sentido, y que de alguna manera el hombre está condenado a ser libre. Suena un poco raro, suena un poco contradictorio, pero quiero acentuar ese tema porque la libertad no es un juguete nuevo que nos han regalado y que podemos usarlo como queramos. Eso es un poco el trasfondo de lo que quiero mencionar, sino que la libertad es una responsabilidad, una inmensísima responsabilidad. Si nos ponemos a ver desde la antropología y de la teología, Dios le da al hombre la libertad, el libre albedrío, y resulta que esa es la más grande responsabilidad del hombre porque ese libre albedrío está dado para que el hombre ame. Sin embargo, muchas veces lo utilizamos para pecar, y toda la tragedia, digamos, de la humanidad parte de esto, ¿no? De esta libertad que nos dio Dios ya en los primeros padres. Algo análogo ocurre aquí a nivel social. Recibimos una libertad distinta, una experiencia de libertad mucho más amplia que antes, con unos vínculos sociales mucho más debilitados, y eso no es ocasión para que digamos, bueno, fiesta, tiremos la casa por la ventana, sino que es ocasión para que el hombre se vuelva más responsable de esa libertad y de sí mismo. El fin último de una sociedad moderna no puede ser la libertad
irrestricta, no puede ser la libertad en sí misma, o la democracia como mero mecanismo. Yo siempre tengo esa reflexión que es, los romanos, cuando inventaron la democracia, perdón, vivían en unas comunidades relativamente chicas, y esas comunidades se definían respecto a sí mismas y en contra de otras, ¿no? Respecto a otras. En sí mismas en cuanto a que tenían que fructificar sus comunidades, tenían que, desde sus cultos religiosos hasta el tema agrícola, hasta el tema arquitectónico, artístico, deportivo, etc. Y se definían respecto a otras por el tema de la guerra, ¿no? La guerra siempre ha sido una amalgama, digamos, que ha fortalecido a las sociedades porque les generan una identidad muy fuerte al diferenciarse de los agresores externos, ¿no? Entonces hay una realidad concreta y hay una cultura cívica de los romanos y hay una identificación de ellos, ¿no? Entonces ese es el contexto en el que surge esa democracia, que hay una cultura cívica, con todo lo reprochable que pueda tener, con todo lo decadente que pueda llegar a ser después, pero hay una cultura cívica. Ahora, la democracia sigue existiendo como mecanismo, es decir, yo voy a la urna, escribo mi papelito por quién quiero que gane y lo echo ahí. Como mecanismo existe la democracia, pero no existe una cultura cívica. Se ha debilitado esa cultura cívica, o no existe, digamos, de forma generalizada. Entonces, vemos nuevamente que la libertad está mal enfocada, está nuevamente debilitada. Uno, por el tema histórico, digamos, de la mentalidad que se ha ido generando. Dos, por el tema de la debilitación, del debilitamiento, perdón, de los lazos sociales que se habían forjado, y ahora vemos que incluso en la política tenemos, y en la cultura cívica tenemos un debilitamiento cultural. No hay una cultura cívica, no hay una cultura del bien común, no hay una cultura de la democracia como buscar el bien común, sino ejercer mi libre albedrío. Y si yo puedo votar por y no me gustan ninguno de estos candidatos, no importa, hago un dibujito feo en la cédula y la echo ahí para no pagar mis 50 soles de multa, ¿no? Entonces hay una mala comprensión y hay un debilitamiento de la cultura cívica. Habría que preguntarle a toda la filosofía política qué es lo que une a cada uno de los hombres libres e independientes que estamos esparcidos por todo el globo. Y ese es el kit del asunto, eso es lo principal que debemos preguntarnos ahora para tratar de ensayar una respuesta. Hemos visto que tenemos muchas diferencias, hemos visto que hay toda una problemática que viene desde Adán, pero ahorita nos hemos concretado en el tema de la Revolución Francesa y las consecuencias ideológicas que hay. Y la cuestión ya no debe girar en torno a la igualdad de los hombres y la importancia de su libertad individual, que ese tema ha quedado bastante fortalecido, ¿no? La historia lo que pregunta hoy a las sociedades es qué tienen en común todos los individuos, cuál es el terreno donde podemos trabajar. No se puede ahondar demasiado en estos temas porque hay millones y millones de libros que hablan sobre esto. Esto simplemente es una pequeña invitación para que ustedes puedan reflexionar también, como para que tengan un pequeño background sobre el tema histórico, que es esta primera parte que hemos visto, y para darnos cuenta cómo la política, que en su raíz, digamos, tiene una identidad fuerte, sólida, también se ha ido debilitando. Y ahora tenemos también una política débil, tenemos vínculos sociales débiles, tenemos una cultura cívica débil. Entonces, hay un debilitamiento generalizado de todo, ¿no? Entonces, por justamente este trastoque, este traslado de la solidez de una serie de valores a unos principios que unen, una amalgama social que es muy inconsistente. Entonces, la consecuencia la vamos experimentando ahora con estos chispazos exagerados y distorsionados que van hacia otro lado, ¿no? Que mencionaba de esto del siglo XX, de los nacionalismos y todas estas cosas, pero al final hemos seguido la inercia de todo este movimiento que es el del debilitamiento general y el de una sociedad poco cohesionada. El tema central, digamos, más que un tema político, porque se ha aplicado este mismo desplazamiento antropológico de la mentalidad, digamos, se ha aplicado en los diferentes regímenes que ha habido desde el siglo XVIII. Entonces, hemos tenido los nacionalismos, hemos tenido los comunismos, los socialismos en Europa y en la Unión Soviética. Hemos tenido cosas extrañísimas en África, ¿no? Hemos tenido una serie de inventos y de esfuerzos políticos
para hallar una solución, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es mejor, no? Un colectivismo, un comunismo, un socialismo medio democrático, una monarquía democrática. O sea, hay miles de experimentos. Creo que el caso de Cuba, como el del Medio Oriente, digamos, ¿no? O el de Venezuela o el de muchos otros, se aplica la misma dinámica. ¿Por qué? Porque es un tema humano. El ser humano, por eso me referí un momento al tema antropológico, que creo que es importante tenerlo en cuenta para tener el macro, digámoslo, el marco general. El ser humano ha sido creado con libertad, le ha sido concedida una libertad que tiene una forma de ser usada. Mientras que la política o la sociedad no ayude al recto ejercicio de esa libertad, porque esa libertad no se puede usar como sea, sino tiene una dinámica propia, ¿no? en vistas al bien del hombre, ese sistema político va a patinar. Ya un poquito al final voy a redondear un poco con la conclusión, cuál creo yo que podría ser una alternativa de solución. No pretendo pues dar ninguna receta mágica, pero creo que ahí podría terminar de responder un poquito tu pregunta ahí al final. Voy a hablar de un poquito, una parte un poquito más filosófica para que veamos el tema de cómo, ya hemos visto la parte un poco histórica de política, ahora quiero hablar un poco del tema del escepticismo y del secularismo, que son dos consecuencias muy importantes que son también partes del hombre light. Como resumen, digamos, de la primera parte hemos visto el tema de que el hombre light es desvinculado de su entorno social. Ese es un punto muy importante. Una ética débil. Y un poco la raíz de todos estos problemas es lo que mencionaba Eddie, que es el tema del libre arbitrio mal encaminado, ¿no? O sea, que el énfasis está puesto en mi libertad. Y eso trae como consecuencia todos los sismos, ¿no? Entonces, si a mí me gusta que toda la realidad gire en torno a la ciencia, entonces caemos en el cientificismo. Si a mí me gusta que todo sea no sé qué, mi cuerpo, caemos en el fisicoculturismo, y así sucesivamente en cualquiera de estos sismos, ¿no? Estoy haciendo una exageración, evidentemente, pero es un poco así, ¿no? Ahora vamos a ver dos sismos más, que son también muy importantes para entender qué más compone esta mezcla rara, que es como un queque mal horneado, ¿no? Que se levanta y se desinfla, que es el hombre light, ¿no? Que es este escepticismo y el secularismo. Así en sencillito, el escepticismo sostiene que la mente humana no es capaz de justificar afirmaciones verdaderas. O sea, es lo contrario a lo asertivo, ¿no? O sea, simplemente no se pueden dar afirmaciones claras, fuertes y decisivas. Eso es el escepticismo, ¿no? Que es, no puedo decir nada fuerte. Nuevamente vemos que es un tema de debilidad, ¿no? O sea, hay un tema de un poco de pensamiento débil, que es lo que después va a hablar Bátimo, ¿no? Y el secularismo, que es otro ismo muy, muy pernicioso, es el que busca separar el pensamiento y el quehacer de la persona de la fe y de la experiencia religiosa. En sencillo es, si quieres rezar, si quieres creer en Dios, tus santitos, tus velitas, anda a tu capilla, prende tu vela, reza, arrodíllate, lindo, pero cuando sales a la calle, cuando trabajas, cuando vienes a la universidad, cuando hay un evento público, etcétera, por favor, eso no tiene nada que ver, ¿no? Cuando hay que pensar en el Estado, cuando hay que pensar en política, cuando hay que pensar en economía, cuando hay que pensar en qué es el hombre, por favor, tu rosario y tus santitos a un costado, ¿no es cierto? Eso, un poco en sencillo, en caricatura, es el secularismo, que también nuevamente tiene sus orígenes en este ánimo laicista del Renacimiento. El Renacimiento, por si acaso, empieza desde el siglo XIV, va hasta el siglo XVI, que es una especie de nueva cultura que intenta desplazar la dimensión religiosa, el aspecto religioso, del resto del conocimiento. El secularismo es como un hijo de todo esto, de todo este Renacimiento, que ya lo ubicamos en la época que estábamos viendo, de la Ilustración y el Iluminismo, que es después, es en el siglo XVIII, y que parten del llamado supuesto inmanentista. No voy a enredarme mucho acá, no voy a profundizar mucho en este tema, pero más o menos a lo que se refiere es que lo que dicen es que la razón humana no puede aceptar verdades que vengan de afuera de la propia racionalidad. Es decir, la razón está limitada solo a lo que la razón
puede construir, elucubrar, deducir, etc. No puede aceptar ninguna verdad de afuera. Esto, evidentemente, es imposible que se dé en la realidad, ¿no es cierto? Pero bueno, en este momento fue así como se planteó, y la Ilustración lo que propone es encerrar la religión en una esfera de la piedad personal, ¿no? O sea, aislarla del conocimiento. Recién en el siglo XIX, un activista socialista inglés fue el primero en popularizar el significado actual que tiene el secularismo. En el año 1851, George Jacob Holliake, es un seguidor de Comte, más o menos de la misma línea también de John Stuart Mill, que es otro filósofo inglés, buscaba crear la religión de la humanidad, ¿no? En su esfuerzo ideológico le costó mucho atraer gente a este credo, a este nuevo credo socialista, porque era ateo, y él se da cuenta de esto, que la gente o sea, creía un poco en todo lo otro, pero lo del ateísmo le sonaba un poco feo, o sea, sobre todo los obreros decían, no, yo sí creo en Dios, o sea, no me metan esas cosas raras. Entonces, introdujo el tema secularismo, para evitar usar el término ateísmo. Como a la gente no le gustaba la idea de ser atea, él medio que se crea este invento secularista, secular, el término secularismo, para engatusar a la gente y decirle, no, acá no es que seamos ateos, somos seculares. Así hay, entonces, ¿cómo es eso que estás enseñando? Y empieza a introducirlos en este socialismo, digamos, en esta especie de socialismo que él estaba popularizando. Y lo relaciono mucho con la libertad, nuevamente entramos a este tema, con la libertad de conciencia. Más adelante, ya en el siglo XIX, para los exponentes de la irreligión, en el siglo XIX, como Marx o Freud, el secularismo significó el proceso por el cual las religiones iban a extinguirse, ¿no? Como que ellos esperaban que ya el secularismo y todo lo que se ha logrado va a conducir a la extinción de las religiones. No se olviden del tema principal, que es el hombre laico. No es clase de historia, sino, por favor, concéntrense en eso para que me vayan siguiendo el hilo. Y ellos proclamaron la opción secular del hombre nuevo, ¿no? ¿Qué era el hombre nuevo? El hombre libre de la religión opresiva, el hombre libre de la ética opresiva, de la moral opresiva. Y la civilización rechazaría la ilusión, así le decían, o sea, la ilusión media romántica, media infantil, de un Dios paternal y protector providente. Entonces, hay una serie de elementos en las que, como vemos que el hombre viene emancipándose de todo, y como que el hombre quiere ser libre, y acá nuevamente me remito al relato del Génesis de Adán y Eva, esa búsqueda de yo soy por yo mismo, yo quiero elegir, yo no necesito a nadie, no le hago caso a nadie, es exactamente lo mismo que ocurrió ahí, pero con una serie de características particulares. Entonces, la cosa vuelve a ocurrir, digamos, ¿no? Y de alguna manera, todas se empiezan a generar una suerte de religiones laicas, ¿no? De religiones no religiosas, o sea, de conjunto de creencias sociales no religiosas. Incluso muchos pensadores sociales descubrían la importancia social de la religión y por eso buscaban darlas, ¿no? Como Comte, por ejemplo, ¿no? Y tenemos que actualmente, incluso ya en los últimos años, incluso ante la mirada pues, sumamente indiferente, aunque horrorizada, de las grandes potencias mundiales y de las personas, han desaparecido países enteros o etnias culturales por acción de la violencia y del hambre, ¿no? Recordemos naciones que han sufrido mucho como Ruanda, Burundi, Sudán, Somalia, Congo, Etiopía, Bosnia, Kosovo, Timor, Chechenia, Afganistán, las luchas entre los hindúes y los musulmanes en la provincia india de, se me ha ido ahorita el nombre, pero en una provincia de la India, y la gente se escandaliza, se horroriza, pero bueno, eso es allá, ¿no? Veamos todo el tema de cada vez es más común de estos chicos que matan, llevan su pistola, su metralleta o sus bombas a las escuelas y matan a toda su clase, a sus profesores, y mientras más puedan matar, mejor, ¿no? O sea, mientras más escándalo pueda crear y mientras más me recuerden por haber sido el que rompió el récord de la masacre,
mejor. Hace algunos años, cuando empezó la guerra en Afganistán, el ejército de Estados Unidos empezó una campaña muy agresiva porque no tenía reclutas. Entonces empezó a invertir mucha plata en las compañías de videojuegos y a subvencionarles para que desarrollen juegos de guerra. Entonces estos Call of Duty, no me acuerdo todos los otros nombres, en sus orígenes, al comienzo muchos de ellos, fueron muy promovidos por el ejército para que los chiquillos que jugaban se vacilen con el tema de las armas, de las matanzas, y luego cuando les llegue la edad, pum, ay, a mí me gusta las metralletas, me gusta todo eso, yo quiero ser del ejército, ¿no? Ya ahora en el siglo XXI se sigue persiguiendo a los cristianos por su fe. Entonces acá hay una contradicción, ¿no? Porque hasta ahora hemos hablado de toda la debilidad cultural que hay, ¿no? Que tú puedes hacer lo que quieras, no sé cuántos, pero nos encontramos con la violencia, con los conflictos, muchos de ellos de cariz religioso, y bueno, con todo esto pues de Sudán, con los cristianos en Pakistán que también los están matando, o los católicos timoreses que están en Indonesia. Probablemente todos ustedes o muchos de ustedes hayan visto esta película Cristiada, que la han estrenado hace poco, que habla un poco también de este tema de la persecución religiosa en México. Algo análogo ocurrió con la Guerra Civil Española. Entonces hay un montón de hechos que uno dice, ya, ¿cómo se entiende todo este tema de la debilidad cultural y de la debilidad de que cada uno haga lo que quiera con estos temas tan violentos y tan duros y tan radicales y tan... es una consecuencia. ¿Por qué? Porque si no hay una ética, no hay una moral, no hay una conciencia, no hay un sentir común, no hay una fraternidad real del hombre, no hay reglas. Y si no hay reglas, lo que decía Hobbes, desgraciadamente, se vuelve cierto. El hombre termina siendo el hombre termina matando al otro porque se ha deshumanizado, porque el hombre se va deshumanizando. Quiero leer un texto muy chiquitito de Josef Pieper, que es un filósofo alemán, que me parece muy interesante, que es sobre el tema de la magnanimidad. Y quiero resaltar el contraste entre lo que es la magnanimidad con lo que es el hombre light. Son las dos caras de la moneda, son antónimos absolutamente. ¿Qué quiere decir magnanimidad? Es el compromiso que el espíritu voluntariamente se impone a tender a lo sublime. Magnánimo es aquel que se cree llamado a aspirar a lo extraordinario y se hace digno de ello. El magnánimo es en cierto sentido el caprichoso. No se deja distraer por cualquier cosa, sino que se dedica únicamente a lo grande, que es lo que a él le va. El magnánimo tiene una sensibilidad despierta para ver dónde está el honor. No se inmuta por una deshonra injusta, la considera indigna de su atención, acostumbrado a mirar con desprecio a los seres de ánimo mezquino, y nunca es capaz de pensar que exista alguien tan alto que sea merecedor de que por miramiento a él se cometa algo deshonesto. Voy a repetir esta parte que es muy, muy interesante. Nunca es capaz de pensar que exista alguien tan alto que sea merecedor de que por miramiento a él se cometa algo deshonesto. Evita como peste la adulación y las posturas retorcidas. No se queja, pues su corazón no permite que se le asedie con un mal externo cualquiera. No se deja rendir por la confusión cuando ésta ronda el espíritu, ni se esclaviza ante nadie y sobre todo no se doblega ante el destino. Únicamente es siervo de Dios. Este texto es de un libro que se llama Las Virtudes Fundamentales, un capítulo que es sobre la magnanimidad, de Josef Pieper. Es un libro muy, muy interesante, muy bonito, y se lo recomiendo mucho. El New Age condensa de alguna manera esta búsqueda de una religiosidad irreligiosa o una religiosidad laica, ¿no? Que es, ¿por qué? Porque parte de mi uso de la libertad. El New Age es como un supermercado de creencias, ¿no? Entonces yo voy pasando y digo, me gustan los ángeles, entonces quiero ángeles, incienso, Buda es lindo y me trae plata, quiero un poco de... a la Virgen es lo máximo, rosario, no creo Dios, Jesús, cruz, eso no me gusta mucho, dejémoslo ahí. La pirámide es, pero no saben, ¿no? Entonces yo voy armando mi combo como si fuera al McDonald's, y yo pido papa frita, ya lo mismo voy armando mi religión a mi gusto, a mi medida, con lo que yo quiero. Entonces, lo que dice Josué es muy cierto. El New Age es una expresión clarísima de todo este fenómeno del que hablamos, ¿no? Una búsqueda de una religión, una religiosidad, porque el ser humano
por su naturaleza y por la huella de Dios que tiene inscrita en él, por su teologalidad, necesita tender hacia algo más alto, ¿no? Que aquí lo he leído un poquito con el tema de la magnanimidad. El hombre por sí mismo necesita algo más grande, que algo que lo supere, y un padre que lo guíe, que lo conduzca de la mano, un norte. Cuando no lo tiene, termina creyendo en cualquier cosa, ¿no? Y más aún si es a mi medida, y más aún si tiene todas las cosas que me gustan, pero ninguna de las cosas que me incomodan o que me dificultan la vida. Yo como anécdota les comparto una experiencia que es que yo no creo en los ateos mucho, ¿no? Yo no creo mucho en los ateos. Uno, porque siempre están hablando de Dios y que Dios no, que no, entonces yo no creo que existan. Y dos, yo creo que los ateos siempre, sobre todo estos que tienen todos sus discursos, pues, no, que el Big Bang y que no sé qué, y que la iglesia y que el Papa era malo y que los curas no sé cuánto, y que en el siglo no sé qué, que además muchos de esos datos son bien distorsionados y algunos hasta bien inventados, es por dos motivos que se vuelven ateos. Uno, por un problema espiritual, un problema de una amargura, de una herida muy fuerte que hace que se rebelen contra Dios, porque lo culpan de su sufrimiento, ¿no? Entonces hay un tema espiritual de rencor y de rechazo, no de yo no creo en Dios, sino no quiero que Dios exista, no quiero creer en Dios, esa es una causa, y la otra causa por un problema moral. Entonces, como yo hago esta cosa que sé que está mal, y no me salgo de eso y sigo, o hago todas estas cosas que sé que están mal, prefiero no creer en Dios o prefiero no creer en una moral o en una ética o en una religión o en nada de eso, porque me dificulta. Entonces en mi conciencia yo soy bueno porque hago estas cosas que no son tan malas, ¿no? Solo los cristianos o Dios, eso sí dicen que es malo, pero yo en mi conciencia, en verdad, ¿acaso mato a alguien? Entonces, soy bueno. Yo no he conocido ninguna persona sincera, digamos, que sea atea por un motivo así intelectual, ¿no? Que diga, ya, yo porque he reflexionado y no sé qué, me volví ateo. Eso es después. Una vez que o tengo un problema moral o tengo un problema espiritual, justifico mi ateísmo con, no, porque Darwin dice, no, porque el Papa Alejandro VII, porque los Borges, porque Adán no era mono, sí era mono, no sé, pero bueno, con cualquiera de estas cosas justifican su irreligiosidad, su ateísmo, que tiene una raíz más profunda, ¿no? Una raíz más dramática. El Papa lo que hace es efectivamente denuncia que muchas veces se crea un cristianismo a la medida, ¿no? Entonces yo no miro el rostro de Jesús crucificado cuando me aproximo a Dios, o no miro el rostro del buen pastor, o no miro el rostro del padre del hijo pródigo, o cualquiera de todas las figuras que digamos que pueda tener de Dios que me ayuden a acercarme a Él, que están en la Escritura, sino que me aproximo a un Dios que es más o menos como yo quiero que sea. Entonces es un Dios, si me conviene, permisivo, ¿no? Ya es un Dios casi tonto, ¿no? Que yo le digo, ya me confesé como por rutina y ya pasó, pues no, ya me perdonó. O es un Dios rígido y castigador, como depende un poco a la psicología de las personas, ¿no? Cada persona tiene una aproximación incluso espiritual distinta, ¿no? Entonces se van formando, y muchas veces cuando tengo esa imagen de ese Dios castigador, durísimo, malo, del Antiguo Testamento que tiraba rayos y no sé qué, termino dándole la espalda porque no me atrevo a humildemente enfrentar a Dios, que no es eso, ¿no? Entonces distorsiono la imagen de Dios porque no lo conozco. En algunos casos, más bien, no es excusa el que yo no conozca a Dios, porque Dios de verdad se manifiesta muchas veces y se nos acerca, pero muchas veces por mis propios pecados me alejo de la verdadera imagen de Dios y empiezo a mirarme a mí mismo y decir, pucha, ¿cómo será Dios? Y me empiezo a enredar, ¿no? Hay otro problema, para aclarar, para que no se vayan a confundir. Hace que también en el siglo, no me acuerdo en cuándo fue, que es más o menos contemporáneo con Nietzsche, me parece, hay un filósofo alemán que se llama Feuerbach, que hablaba de que Dios solamente es una invención del hombre, o sea, que Dios no existe, sino que Dios es una proyección psicológica del hombre. Entonces, o sea, son dos cosas diferentes. El Papa obviamente no está diciendo eso, son dos temas totalmente distintos, para aclarar un poco y que no vaya a haber esa confusión. El Papa lo que habla es de un tema más espiritual, ¿no? Un tema espiritual de cómo uno distorsiona la imagen de Dios al no verlo. Estas corrientes filosóficas lo que hablan es, no existe Dios, y lo que a la gente le reza es una invención, un desdoblamiento psicológico que tienen, ¿no? O sea, como una especie de esquizofrenia, ¿no? Un poquito para no mezclar estos dos temas. En el siglo IV a.C., había un filósofo y estratega militar que probablemente muchos hayan escuchado, que se llama Sun Tzu,
que estaba al servicio del reino chino, y en una obra que se llama El arte de la guerra, plasmó las enseñanzas de su experiencia como combatiente. Él decía que la guerra es algo serio y que perderla significa sucumbir. Decía que el combate es de importancia vital para el país, constituye la base de la vida y de la muerte, el camino de la supervivencia y de la aniquilación. Unos años más tarde, bastante tiempo más tarde, unos siglos después, en el comienzos del siglo III, otro general, un general romano, llamado Varro con B chica, no con B grande, abandonó estas estrategias que había planteado Sun Tzu y altaneramente hace que sus legiones marchen en un ataque frontal contra las fuerzas del caudillo cartaginense Aníbal, ¿no? El historiador griego Polibio, en sus análisis históricos, narra cómo los orgullosos romanos avanzan por la planicie de Canas sin preparación estratégica previa, sin emplear exploradores, o sea, como espías, digamos, que van adelantados para checar el terreno, ¿no? Si han visto esas películas de guerra, siempre mandan a unos cuantos, ven cómo está el campamento, regresan, informan, y ahí preparan su estrategia, o complementan su estrategia de guerra, y proceden al ataque, ¿no? Y simplemente, además, para saber cuál es el poderío, digamos, de tu enemigo, ¿no? Si tú tienes 300 hombres o 1000 hombres y vas y los otros tienen 80.000, bueno, planeas otra cosa, ¿no? No vas a ir a mechártelos de frente, ¿no? Aníbal permitió el avance, mandando retroceder su centro, debilitado intencionalmente, mientras que las poderosas tenazas cartaginenses atacaron los flancos, envolviendo y estrangulando a los romanos. La República de Roma perdió ese día, según Polibio. A veces son un poco exageraditos los historiadores, pero bueno, dicen que perdió 50.000 personas en esta que se conoció como la Batalla de Canas, una batalla muy importante, muy conocida. Y Canas, con doble N, no Canas como esta, sino con doble N, se transformó en el paradigma del triunfo de la estrategia sobre la fuerza. Esta tragedia, esta guerra tan catastrófica, dejó unas profundas huellas en el alma, en el espíritu de los romanos, ¿no? Y los escolares estudiaban esta guerra, ¿no? Sobre todo de Polibio y de Livio, ¿no? Que también habló sobre las guerras púnicas y todo este tema. ¿Por qué traigo a mención este relato de historia que a mí me parece muy interesante y que tuvo mucha importancia? Un poco respondiendo a la pregunta que hicieron al final, que es la importancia de la estrategia. Hemos visto cómo hay todo un proceso, y sobre todo los modernistas, no los modernistas, también, ¿no? Pero los secularistas o los liberales, etcétera, nos van vendiendo esta leyenda blanca, ¿no? Que la libertad sobre todas las cosas es excelente, que la Revolución Francesa fue lo máximo, que hay que hacer ejercicio de nuestros derechos y no sé qué, pero no hay una toma de conciencia, no hay estos exploradores, estos scouts que van y chequean qué es lo que está pasando en el frente de batalla, sino que vivimos como lights, o sea, relajado, tranquilo, ¿no? Hoy que es el día del pisco sour, la gente, o sea, más o menos en perpetuo día del pisco sour, ¿no? No somos muy conscientes de lo que ocurre. Entonces, justamente el tema de la estrategia, al que quiero hacer referencia, pasa sobre todo por un tema de conciencia. Saber que esto ocurre, saber que hay todo un contexto cultural que no nos favorece, saber que hay un contexto antropológico, que hay una herencia genética, para ponerlo así en términos de algunos historiadores, que no nos favorece, o sea, que ya está en el aire, digamos, que se respira todo esto y que debilita nuestro compromiso con nosotros mismos, con nuestra comunidad, con nuestra sociedad, con la naturaleza y obviamente con Dios, que están las 4 rupturas de las cuales todos hemos escuchado un poco, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta a todo esto? Yo creo que una respuesta política, un poco respondiendo ahí la pregunta que me habían hecho sobre Cuba también, y lo otro ya como para cerrar, yo creo que una respuesta política o una respuesta solamente intelectual o una respuesta gubernamental, etcétera, siempre va a ser limitada. Yo creo que un requisito imprescindible que tenemos nosotros, que somos personas que tenemos libertad, porque Dios nos la ha dado desde siempre, desde la creación del hombre,
y porque la tenemos por nuestras formas de nuestra configuración social y configuración política, es la responsabilidad de entender esa libertad rectamente y de estar a la altura de esa libertad, ¿no? Sobre todo la libertad que Dios nos da, pero también la libertad cívica, digamos, que tenemos. Entonces, es una exigencia humana, por eso también les leí ese textito que a mí me parece muy lindo de la magnanimidad, porque creo que es un poco eso, ¿no? Es un poco el aprender a tender hacia lo más alto y no hacia lo más práctico, fácil, inmediato, soso, sino todo lo contrario, tender hacia lo sublime, hacia lo perfecto, hacia lo bello, hacia lo bueno, hacia el bien común, y sentar sobre ese anhelo y sobre esa grandeza de espíritu todo lo que vayamos construyendo, ¿no? Entonces creo que eso es un poco, en general, como les dije, no es una respuesta pues, de doctor, ¿no? No es una receta, sino que es un esbozo pues, de una actitud que creo que tenemos que buscar fomentar nosotros como seres humanos y sobre todo como cristianos, ¿no? Muchas gracias.